Entonces, es la lección número 3, se llama el bautismo y la seguridad de la salvación. Marcos capítulo 1, versículo 15. Bien, dice el versículo 15, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Este versículo nos habla del tiempo, este versículo nos habla del reino y este versículo nos habla de las dos condiciones para en este tiempo entrar al reino. Las dos condiciones son, primero, arrepentirse, lógicamente, de los pecados, y segundo, creer, y ese cuenta lo que dice acá, en que yo debo creer en el Evangelio, ¿no? Entonces, primero, arrepentirme. La gente tiene la noción de que se debe arrepentir de lo que quiera arrepentirse. No, claramente, la Sagrada Escritura enseña que lo que uno tiene que arrepentirse es de los pecados. Hace 8 días nosotros vimos en la Biblia la descripción de una persona que no tiene a Dios en su vida. La descripción de una persona que no se ha arrepentido de sus pecados. Y esa descripción es bastante lamentable porque dice que no hay justo ni aun uno, que no hay quien entienda, que no hay quien busque a Dios, que se volvió una persona inútil, una persona sin fruto para con Dios, que vive una vida solamente para ella misma, pero que se le olvidó quién es el creador. La Biblia la llama a esa persona muerta en delitos y pecados, o sea, separada de Dios, destituida de la gloria de Dios. Se le dice que la paga del pecado es la muerte, y todas esas cosas están ahí descritas en la Sagrada Escritura. La verdad, la descripción es lamentable, y la descripción demuestra que una persona sin Dios está totalmente dañada, totalmente contaminada. Lo que se conoce en la teología sistemática como totalmente depravada. ¿Depravada en qué sentido? Depravada en el sentido de que perdió el sentido de su vida, pero al 100%, al 200%. Va en dirección contraria a Dios. No está buscando a Dios. Está buscando su propio beneficio. ¿Y qué tiene de malo buscar su propio beneficio? Nada. Pero buscar su propio beneficio sin Dios, sin la guianza, sin la instrucción, sin la ayuda de Dios, ese es el gran pecado de esta persona. Volviendo al texto, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Después dice arrepentíos, que es la primera condición del pecado, y creer. Lo mismo que dijimos con respecto al arrepentimiento es lo mismo que decimos aquí con respecto a creer. ¿En qué yo debo creer? Yo debo creer en el Evangelio. La gente dice, no, yo creo, pero yo creo a mi manera. No sirve que crea a su manera. Aquí dice claramente, hay que creer, pero en el Evangelio. ¿Cuál es el Evangelio? Bueno, el Evangelio es aquello que el Señor Jesucristo vino e hizo en la cruz del Calvario. El Evangelio está condensado sobre todo en un libro de 16 capítulos que está dentro de la Biblia que se llama la Carta a los Romanos. Ese es el Evangelio. Un curso de casi 70 lecciones que terminamos nosotros de dictar apenas hace unas 2 o 3 lecciones, apenas hace unas 2 o 3 semanas. Y ese curso se encuentra pues totalmente ya editado y totalmente ya subido y a disposición de quien lo quiera tomar en el canal de YouTube del ministerio. Bueno, digamos que estos son aportes porque la gente se pregunta cuál es el Evangelio. Entonces uno tiene que decir, mire, el Evangelio es este. Entonces uno le pasa la playlist y las personas se ponen juiciosas en su estudio, ya que no estuvieron viernes tras viernes tomando clase tras clase, pues lo que se espera después es que, bueno, voy a aprovechar el recurso que ahí está puesto, que me lo están poniendo gratis en la mano, basta que yo me autodiscipline y yo me llene de ese conocimiento, para entender plenamente lo que es el Evangelio, ¿no? Para poder tener todos juntos en la cabeza una misma doctrina, una misma idea, una misma ideología acerca de lo que la Biblia enseña con respecto al sacrificio de Cristo. Entonces aquí en este versículo se nos dan los dos requisitos para entrar al reino en este tiempo. Si la persona se arrepintió de sus pecados y creyó en el Evangelio, entró al reino, y si entró al reino se considera salva. Salva.
una persona salvada. Salvada de sus propios pecados, salvada de su propio mal comportamiento, salvada de su pasado, salvada de las consecuencias por ese mal comportamiento, salvada de las consecuencias por ese pecado y salvada de un montón de cosas más. Pero aquí aparece el término salvado. Ahora, esto a manera de introducción. En primer lugar, revise conmigo el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 36. Juan capítulo 3, versículo 36. Me avisa cuando ya, por favor. Gracias. Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Otra vez el tema del creer, ¿no? Del mismo Marcos capítulo 1, versículo 15. El que cree en el Hijo, Hijo con H mayúscula, se está refiriendo no a cualquier hijo, se está refiriendo al Hijo de Dios. Se está refiriendo a Jesucristo. El que cree en el Hijo, es decir, el que cree en Jesucristo tiene vida, pero dése cuenta la calidad de esa vida, tiene vida eterna. Cuando se habla de vida eterna, analícelo por un momento ahí en su razonamiento, pues si es vida eterna, eternidad, quiere decir que no es interrumpida en ningún momento con el paso del tiempo, porque es eterna, algo eterno. ¿Sí? No es como un electrodoméstico, por ejemplo, que tiene a partir del momento de su fabricación los días contados, ni siquiera a partir del momento de la compra, sino a partir del momento de la fabricación. Un electrodoméstico que es hecho para tal cantidad de horas o tal cantidad de años, un electrodoméstico que va a durar 4 o 5 años y ya, no cuente más con ese electrodoméstico. Pues no se puede decir que ese electrodoméstico tiene vida eterna, porque tiene una vida limitada. Pero la vida que el Señor da no tiene caducidad, no tiene límites. La vida que el Señor da es eterna, dice el texto. Por un lado dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo, pues ahí está el creyente por un lado, pero también está el no creyente por el otro. El que rehúsa creer en el Hijo, o sea, el que rehúsa creer en Jesucristo, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Ira por causa de qué? Por causa de sus pecados, por causa de su alejamiento, por causa de su separación de Dios, por causa de tener una vida totalmente alejada, apartada, corrompida, contaminada o depravada, como le enseña claramente la Sagrada Escritura. Si yo tengo alguna cosa o idea o argumento en contra de todo esto que está en la Biblia, quiere decir que a mi cabeza le falta arrepentimiento. Yo tengo que llegar al estado ese en el cual yo asuma la palabra de Dios en su totalidad como la verdad que Dios inspiró y mandó a escribir para mi vida. La Biblia dice que Dios es verdadero y que si el hombre no se sujeta a la verdad de Dios, que es la Biblia, pues entonces el hombre no está en la verdad, el hombre está en la mentira. La Biblia dice que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Entonces, si Dios dice aquí en la Sagrada Escritura que el que tiene a Jesucristo tiene la vida eterna, pues amén, el que tiene a Jesucristo tiene la vida eterna. La pregunta es, ¿tiene usted a Jesucristo? Pero el que rehúsa creer en el Hijo, ya sería la otra cara. Entonces, ¿usted se está rehusando a creer en Jesucristo? ¿Se está rehusando usted a aceptar lo que la Biblia dice acerca de Jesucristo? En ese caso, entonces, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Eso en Juan capítulo 3, versículo 36. Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículo 24, dice, son 2 capítulos adelante, y dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió,
tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Otra vez aparece el concepto de la vida eterna. Otra vez aparece el concepto de creer, porque dice el que oye mi palabra. Note cómo todo esto está relacionado con la palabra de Dios, ¿no? ¿De dónde yo saco fe para creer en Dios? Pues del conocimiento de su palabra. Que no hay texto en el universo que con tanta certeza a mí me hable de Dios. La Biblia dice que la fe viene cuando yo oigo la palabra de Dios. Yo tengo que creer que la Biblia es la palabra de Dios. Pero fue escrita por hombres, claro, Dios la mandó a escribir a hombres, pero Él la inspiró. Es que a veces le argumentan a uno, pero ¿usted cómo va a creer un libro escrito por hombres? Claro que fue escrito por hombres. Dios no la escribió, Dios la mandó a escribir. Dios utilizó sus escribas o sus secretarios, pero Dios la inspiró en el sentido de que le dio la revelación a cada uno de estos hombres para que cada uno la escribiera. ¿Y cómo está seguro que esos hombres no escribieron lo que se les antojó? Pues hay muchas pruebas. Esto se estudia bajo una materia de la teología sistemática que se llama bibliología, y hay pruebas que demuestran que la Biblia, con todo y que fue escrita por hombres, sí fue inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Una de ellas es la prueba de la unidad. Esa prueba de la unidad demuestra que desde Génesis, que es el primer libro de la Biblia, hasta Apocalipsis, que es el último, en total 66, 39 del Antiguo Testamento, 27 del Nuevo, todos estos libros conservan una unidad impresionante. Es decir, su temática, el hilo con que se cosió, la hebra de lana con que se tejió es exactamente la misma. Los datos son certeros, los datos son precisos a todo nivel, a nivel científico, a nivel geográfico, a nivel histórico, a nivel político, a nivel espiritual. Los datos son certeros y se pueden corroborar con otros datos o escritos o estudios a nivel histórico. Entonces, no solamente esta prueba, sino dos pruebas y muchas pruebas más demuestran que la Biblia sí es el libro de Dios. Entonces, si la Biblia tiene como autor al mismo Dios, si tiene como autor al mismo Dios, entonces aquí nos encontramos nosotros con una verdad delante de nuestros ojos. Y si esta es la verdad delante de nuestros ojos, a mí solamente me queda o creer o no creer, o aceptar o no aceptar. Si yo acepto, tengo al Hijo, y si tengo al Hijo, tengo vida eterna. Si no acepto, no tengo al Hijo, y si no tengo al Hijo, no tengo vida eterna. Lo que tengo es la ira de Dios sobre mi vida, o lo que tengo es la condenación eterna. Eso es lo que enseña la Escritura. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Otra vez reitera que la vida que Dios da es eterna. Lo dice Juan 3:36 cuando habla de vida eterna, y lo dice Juan capítulo 5 versículo 24 cuando habla de vida eterna. En el mismo Evangelio según San Juan, en el capítulo 10, versículo 28, Juan 10, 28, eso es 5 capítulos adelante. Juan 10, 28 dice: y yo les doy, y otra vez vuelve y aparece, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Yo les doy vida eterna, ya examinamos el concepto. A continuación dice, no perecerán jamás. Por supuesto que tiene que ser así, porque si tiene vida eterna, pues no puede morir jamás, ¿no? Si tiene vida eterna, no puede morir jamás. Y a continuación dice, ni nadie las arrebatará de mi mano. Y está hablando aquí de las ovejas, ¿no? El versículo 27 dice, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Dice que esas ovejas están en la mano de Dios. Cuando dice que están en la mano de Dios, están bajo el cuidado, bajo la administración, bajo la mayordomía, bajo la supervisión, bajo la protección de Jesucristo. Perder una oveja significaría lo que dice el versículo 29. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre.
¿Qué quiere decir? Pues quiere decir una afrenta contra Dios Padre, el que el Hijo Jesucristo pierda a una de las ovejas que el mismo Padre le dio para que administrara, para que supervisara. Eso Jesucristo nunca lo va a hacer. Jesucristo es Dios. Tiene la omnipotencia, tiene el poder suficiente como para asegurar que una oveja tiene vida eterna, que una oveja no perecerá jamás y que una oveja que está en su mano o bajo su cuidado, pues no será arrebatada de su mano. Nadie puede quitarle a Jesucristo una oveja. Eso es lo que garantiza que la oveja no muera nunca. Y eso es lo que garantiza que la oveja tenga vida eterna. Ahora, con respecto a esto de la muerte, porque alguno dirá, pero de todas maneras nos morimos. Sí, pero el Evangelio según San Juan, en el capítulo que sigue, que es el capítulo 11, en el versículo 25, Juan 11, 25, dice así. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Note, es una vida que es eterna, eso lo dice Juan 3:36, Juan 5:24, Juan 10:28, ya examinamos los 3 versículos. Y esta, una vida tan poderosa, tan eterna, y la garantía de no morir jamás es tan verídica, que dice Juan 11:25, que Cristo es la resurrección y la vida, y que el que cree en Él, aunque esté muerto, o sea, aunque pase por la muerte física, dice a continuación, vivirá. Eso quiere decir la vida eterna no se interrumpe, la vida eterna no se pone en pausa, la vida eterna es eterna, la vida eterna no se estorba, no se obstaculiza con absolutamente nada que pueda pasar con la oveja, con absolutamente nada que pueda pasar con la criatura. No solamente lo dice Juan 3:36, Juan 5:24, Juan capítulo 10, versículo 28, Juan capítulo 11, versículo 25, sino que también lo dice Hebreos, la carta a los Hebreos, búsquela ahora por favor. Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10, versículo 14. Hebreos 10, 14. Bien. Y Hebreos 10, 14 dice, porque con una sola ofrenda, hizo perfectos para siempre a los santificados. El contexto. Está hablando de una ofrenda. ¿La ofrenda de quién? La ofrenda de Jesucristo. ¿Cuál fue la ofrenda de Jesucristo? La palabra ofrenda viene de ofrecer, de dar, de entregar. ¿Qué fue lo que Cristo ofreció, lo que Cristo dio o lo que Cristo entregó? Su propia vida. Con una sola ofrenda, es decir, con su vida puesta en la cruz, hizo perfectos para siempre a los santificados. Perfectos para siempre ¿en cuanto a qué? En cuanto al tema de la salvación. Porque la salvación adquirió su calidad de eternidad con el sacrificio del Señor Jesucristo. Somos salvos no por nuestras propias obras, somos salvos gracias a las obras de Cristo, no por las mías, por las de Jesucristo. Soy salvo no por los sacrificios que yo pueda hacer, soy salvo por el sacrificio perfecto de Cristo en la cruz del Calvario, siendo su cuerpo molido y siendo su sangre derramada hasta la última gota. Eso hace a una persona que se ha arrepentido de sus pecados y a una persona que ha creído en el sacrificio, la hace perfecta en cuanto a la calidad de la salvación. Le da vida eterna, no perecerá jamás y nadie la podrá arrebatar de su mano. Juan capítulo 10, versículo 28. A continuación termina el versículo diciendo, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Ahora, aquí dése cuenta que se abre otro tema, porque una cosa es la perfección y otra cosa es la santificación. O sea, una cosa es que tenga vida eterna y otra cosa es el proceso ese
en el cual todos los días estamos, que se llama el proceso de santificación. ¿En qué consiste el proceso de santificación? Pues en el ir siendo todos los días transformados. Todos los días, a partir del momento de la salvación, se va cambiando algo, se van dejando cosas, se van adquiriendo nuevas. Me voy convirtiendo en otra persona. Voy siendo transformado de gloria en gloria como por la acción del Espíritu Santo, como dice la Biblia. Voy adquiriendo un comportamiento diferente, una conducta diferente. Cosas del pasado se comienzan a romper, se comienzan a dejar. Hay una renuncia diaria a cosas, hay un entendimiento nuevo, hay una conciencia nueva, más profunda. Se desarrolla una espiritualidad. Todo eso está dentro de la santificación. Lo que podemos decir acá es que la vida eterna viene a mi vida a partir del momento en el que yo me he arrepentido y yo he creído. A partir de ese momento tengo vida eterna. Pero a partir del momento de recibir la vida eterna, comienza en mi vida el proceso de la santificación. Si no entiende bien lo que es el proceso de santificación, cambie santificación por transformación y ahí lo podrá entender todo. Inicia el proceso de transformación. Dese cuenta, primero tengo vida eterna y a partir de ese momento comienza el proceso de transformación. Es así y no al revés. Es decir, no es que a través de un proceso de transformación yo llego a tener la vida eterna. No. Yo tengo vida eterna, a partir de ese momento viene la transformación y esa transformación se va a dar y se va a desarrollar hasta el momento en que el Señor me llame a su presencia, hasta el momento en que el Señor venga por mí. Primero vida eterna, después transformación. No es primero transformación y después vida eterna, como algunos totalmente confundidos creen y enseñan. Me explico. Si yo creo que primero viene la salvación, o sea, la vida eterna, y a partir de ese momento comienza la transformación, la gloria es de Dios. La obra es de Jesucristo. La operación es del Espíritu Santo. Realmente la salvación es por gracia y misericordia divinas. Si es lo contrario, es decir, primero la transformación y después la vida eterna, eso quiere decir como que me toca ganarme la salvación, como que me toca ganarme la vida eterna, como que me toca llegar a un tope, a un estándar de cambio, de transformación y de conducta, a ver si de repente Dios me ve y dice, bueno, como aceptable, entre al reino de los cielos. A partir de ese momento es algo. No, no es así. La Biblia lo enseña de una manera diferente. La Biblia dice que la salvación es por gracia, no por obras. Si es por gracia, Dios me la entrega primero. La vida es eterna. Y a partir de ese momento comienza el proceso de transformación. Es más, ese proceso de transformación que se opera en mi vida todos los días, mientras que yo esté en esta tierra, ese proceso de transformación es la prueba visible que demuestra que yo he recibido vida eterna. ¿Cómo hago yo para saber que tengo vida eterna? Por el proceso de transformación que se está dando en usted todos los días. La pregunta es, ¿usted está siendo transformado todos los días? ¿Está cambiando todos los días? ¿Cada día hay un mayor afecto hacia las cosas de Dios en su vida? ¿Cada día hay un mayor apego hacia las cosas de Dios en su vida? ¿Cada día hay un mayor respeto hacia las cosas de Dios en su vida? Está esta mañana usted, no necesita tener la cámara encendida, responda usted. Está usted en esta mañana ahí sentado frente a su Biblia, pegado con el lápiz en la mano, con el bolígrafo en la mano, tomando nota de todo lo que se está recibiendo. ¿Le gusta la palabra de Dios? ¿Está enamorado de Dios a través de su palabra? ¿Se está acercando a Dios por medio de la oración? ¿Está apasionándose cada vez más con el hecho de saber que le puede servir al Señor? ¿Es generoso para con Dios, para con su Señor? ¿Se está disponiendo y está dejando las cosas de la vieja criatura? Es decir, todo lo que tiene que ver con el pasado, con el pecado, con el miedo, con la pena, con la vergüenza, etcétera, etcétera, etcétera. Y se está disponiendo a hacer las cosas de Dios. ¿Esa transformación se está dando en su vida? Si la respuesta es positiva, afirmativa, pues entonces usted tiene vida eterna. Si la respuesta no es positiva, quiere decir que no hay un proceso de transformación en su vida diariamente o que no hay un proceso de santificación en su vida diariamente, que es lo que demuestra visiblemente que una persona es salva. Entonces yo no me porto bien para ver si me salvo. No,
es por razón de la salvación que Dios ya me dio, que a partir de ese momento se activa una transformación y termino yo diariamente portándome bien. Esto tiene que quedar sumamente claro. Que todavía yo me encuentro con gente de años en una iglesia y que yo le pregunto con respecto a su salvación y ellos dicen, pues ahí vamos, esforzándonos a ver si el Señor nos salva. ¿Cómo así? O sea, ¿no es salvo todavía? O mirando a ver, de acuerdo a mi buen comportamiento, a ver si de pronto me gano la salvación. ¿Se gana la salvación? No, usted no se gana la salvación. Usted no tiene cómo comprarla. Usted no tiene cómo adquirirla. Eso cuesta demasiado. Eso cuesta la vida del Señor Jesucristo en una cruz. No tiene cómo comprarla. Espiritualmente, sin Dios estamos en bancarrota completa. No hay de dónde sacar y no hay de dónde ni siquiera pedir prestado. O el Señor me regala la salvación o no hay salvación. O el Señor me da los medios, los mecanismos para ser salvo. El Señor produce en mí arrepentimiento para arrepentirme y fe para creer en el Evangelio. O si no, de lo contrario, no hay salvación. Y se demuestra por medio del cambio de conducta diariamente. Esto hay que tenerlo claro. Por eso el versículo dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Eso es Hebreos capítulo 10, versículo 14. Ahora revise conmigo, por favor, Primera de Juan. Ya no es el Evangelio, ¿no? Es la primera carta de Juan. Casi al final de la Biblia está Primera de Juan, Segunda de Juan y Tercera de Juan. Ubíquese en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 12. Primera de Juan 5, 12. Ok. Dice Primera de Juan capítulo 5, versículo 12. El que tiene al Hijo tiene la vida. Ya sabemos que la vida es eterna. Juan 3:36. La vida es eterna. Juan 5:24. La vida es eterna. Juan 10:28. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Es así, mire. Si a usted le gustan los datos certeros, si a usted le gustan los datos concretos, usted será un enamorado completo de la Biblia. Porque la Biblia tiene datos certeros, porque la Biblia tiene datos concretos. Tan certero y tan concreto como esto. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Usted podrá hablar acerca de alguien que usted conoce, familiar o no familiar. Podrá decir, bueno, ¿y qué pasa con fulano? Fulano no cree en Jesucristo, fulano no va a una iglesia, fulano no va a una congregación, pero fulano se porta tan bien. Ahí está el dato certero. Fulano, aunque diga que se porte bien, aunque diga que es muy bueno, aunque usted lo considere muy buena persona, aunque lo considere muy buen familiar, aunque lo considere muy buen hermano, tío, primo, papá, mamá, hijo, hija, aunque lo considere muy buen prójimo, si no tiene al Hijo, si no cree en el Evangelio, si no se ha arrepentido de sus pecados, no tiene la vida. Entonces, ¿qué tiene? La condenación. Eso le enseña la Sagrada Escritura. ¿Así de drástico? Así de drástico. Como tienen que ser las cosas en la vida. Solamente hay un camino. Cristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Si alguno cree que puede ser salvo por el buen comportamiento, o alguno cree que puede ser salvo por ser hijo de un predicador, por ser hijo de un pastor, por ser hijo de una persona que le sirve a Dios, por ser hijo de uno que se congrega, pues está totalmente equivocado. Eso es algo que todos individualmente tenemos que hacer. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Versículo 13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para los creyentes, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Mira lo que dice, para que sepáis que tenéis vida. ¿Vida de qué clase? Vida eterna. Vuelve y lo reitera. Más en la Biblia, el que más habla de la vida eterna, como usted se ha podido dar cuenta, es Juan el apóstol.
¿De dónde sacamos los textos nosotros del Evangelio según San Juan? Dese cuenta, Juan 3:36, Juan 5:24, Juan 10:28, Juan 11:25 y ahora primera de Juan capítulo 5 versículos 12 y 13. El que más expuso acerca de la vida eterna en la Biblia fue el apóstol Juan. Esa fue su contribución, explicándonos, desglosando lo que es verdaderamente la vida eterna. Entonces, en la Biblia está muy claro que la vida que Dios ofrece es una vida eterna. No es una vida que se interrumpe en algún momento, es decir, no es una vida que se pierde en algún momento. Porque si la vida eterna se pierde, deja de ser eterna. ¿Cómo así que la vida eterna deja de ser eterna? Si la vida eterna deja de ser eterna, entonces no era eterna desde el comienzo. ¿Estamos de acuerdo con esto? Si la vida eterna deja de ser eterna en algún momento, entonces no era eterna desde el principio. Que si tiene la calidad de eternidad, pues es eterna. Ya, punto, se acabó. Si le dicen a uno que se acaba en 5 años, pues no es eterno, se acaba en 5 años. Tiene caducidad. Eso debe estar claro en nuestra cabeza. ¿Por qué lo decimos? Porque todavía hay por ahí mucha gente que habla acerca de la salvación que se pierde o la vida que se pierde. Si la perdió, ojo esto, si la perdió, nunca la tuvo. No se puede perder algo que la Biblia dice que no se pierde. No se puede interrumpir con el paso del tiempo algo que la Biblia dice que es eterno. Cuando la Biblia dice en Juan 10:28, no perecerá jamás, pues no perecerá jamás. Eso no le deja a uno una segunda idea, ni siquiera una sombra de idea, aparte de la realidad de la Escritura. Si es vida eterna, es vida eterna. Si la vida no se interrumpe, no se interrumpe. Si no perecerá jamás, pues no perece jamás. Si nadie la puede arrebatar de la mano de Jesucristo, pues nadie la puede arrebatar de la mano de Jesucristo. Si la salvación, si la Biblia dice que la salvación no se pierde, pues no se pierde. ¿Y cuál es la prueba o demostración de que una persona tiene esa vida eterna, que no se pierde, que no se interrumpe? Pues el cambio de vida, la transformación de la vida. Esto aclara al mismo tiempo otra idea. ¿Cuál idea? Pues que hay muchos que enseñan que como yo tengo mi salvación y la salvación no se pierde, yo me puedo comportar de ahí en adelante de cualquier manera. No, eso no es cierto. Eso no es cierto porque ya leímos en Hebreos 10:14 que a partir del momento de recibir la vida eterna comienza la santificación o la transformación. Si esa persona dice yo me puedo comportar de cualquier manera y se comporta de cualquier manera de ahí en adelante, eso quiere decir que realmente no tiene la vida eterna. No ha recibido la vida eterna. Aunque esté obsesionado con que yo tengo la vida eterna, aunque esté asicociado con que yo tengo la vida eterna, realmente no la tiene. ¿Por qué? Porque la prueba que demuestra que tiene la vida eterna no se ve. Es que la prueba se ve. Al Señor Jesucristo le preguntaron alguna vez por esto y Él respondió, mire, el árbol se conoce por su fruto. El fruto es lo que se ve, la parte del árbol que se ve. ¿Cuál es el fruto nuestro? La transformación, el cambio de vida. Entonces, usted sabe si el árbol es bueno por el fruto que produce. Y usted sabe que el árbol es malo por el fruto que produce. Usted sabe que el árbol es salvo por el fruto que produce, que es la transformación personal. Usted sabe que el árbol no es salvo por el fruto que produce, que se comporta como se le da la voluntad todos los días de su vida. Esto tiene que estar claro. Pregunta, ¿esto está claro? Lo que acabo de decir, lo que acabo de exponer en 1, 2, 3, 4, 5, 6 diferentes citas bíblicas, ¿está claro en la cabeza de cada uno de ustedes? Bien. Ok. Listo. Gracias a Dios. Eso tiene que quedar claro. Eso quiere decir, Freddy, que yo puedo saber si yo soy salvo. Pues claro, revise su vida. Si es exactamente la misma cosa en comparación a cuando no creía en Jesucristo, usted no es salvo. Pero si su vida en este momento es una cosa completamente diferente y va en proceso de acercarse a Dios, de perfeccionarse para Dios y de servirle a Dios, entonces ese cambio de conducta está demostrando que sí es salvo. ¿Qué clase de salvación?
Eterna. ¿Qué clase de vida? Eterna. No perecerá jamás y nadie lo arrebatará de su mano. Bueno, ese fue el primer punto. Segundo punto. Ok, qué bueno saber que la vida que el Señor me da es una vida eterna. Qué bueno saber que la salvación no se pierde, no se interrumpe, no queda en pausa. Pero ¿qué pasa, Freddy, cuando yo peco? Porque evidentemente mi vida diaria no es solo transformaciones, no es solo cambios y no es solo avances. A veces yo peco. A veces yo hago cosas que no tengo que hacer. A veces yo vuelvo a conductas que yo sé que no debo tener. ¿Qué pasa en ese momento cuando yo peco? ¿Pierdo mi salvación? No, ya me explicó que no. Y me lo explicó con la Biblia abierta en diferentes pasajes de la Escritura. No se pierde la salvación. Pero, ¿qué pasa entonces? Bueno, hablando en términos de perder o interrumpir, cuando usted peca siendo un hijo de Dios, cuando usted peca siendo una persona salva, no se interrumpe la salvación. Lo que se interrumpe es la relación con Dios. Hablando en términos de perder, cuando usted peca, no pierde la salvación. Cuando usted peca, lo que pierde es la relación o la comunión o la cercanía con Dios. Yo le pongo un ejemplo. Relación de padre a hijo. Usted con sus papás o con sus hijos, como usted lo quiera ver. Cuando hay un mal comportamiento de parte del padre hacia el hijo o de parte del hijo hacia el padre, pregunta, ¿se acaba esa relación entre padre e hijo? ¿Ya no es más el papá? ¿Ya no es más el hijo? Están distanciados, puede ser hace rato no se hablan, días, semanas o hasta años. Quiere decir, ¿ya no es más el papá? ¿Ya no es más el hijo? ¿O lo que se acabó, lo que se interrumpió fue la comunión, la comunicación, la conversación entre ese padre y ese hijo? Si no lo logro yo entender desde la relación padre e hijo, entonces entendámoslo desde la relación marido y mujer, esposo y esposa. Están enojados por algo que el esposo hizo, por algo que la esposa hizo. Ok. Pero, ¿eso qué quiere decir? No me aburrí y me consigo otro esposo. Aunque una persona sin Dios fácilmente lo haría. Me aburrí y me consigo otro esposo, me aburrí y me consigo otra esposa. Pero yo estoy hablando de la relación entre dos creyentes esposos. Ocurrió algo entre los dos, un desacuerdo. Se dijeron cosas, se miraron feo, se alegaron, se rezongaron. ¿Eso acabó con la relación o eso interrumpió la comunicación? Interrumpió la comunicación. No se hablan, ni se saludan, no hay una cordial comunicación. Eso es lo que pasa. De la misma manera, cuando yo peco, la relación con Dios, esa relación entre padre e hijo, esa relación entre el que me salva y yo como la persona salvada, eso no se interrumpe, la salvación no se pierde. Lo que se interrumpe o lo que se pierde es la comunicación con Dios, la conversación con Dios, la comunión con Dios. La relación sigue siendo la misma, la comunión no es la misma. La relación sigue siendo la misma, la conversación no es la misma. La relación sigue siendo la misma. La comunicación con Dios no es la misma. El pecado interrumpe la comunicación, la conversación o la comunión. ¿Qué debo hacer yo en ese momento? Primera de Juan, otra vez Juan, qué impresionante, pero es que es Juan el que mejor lo explica en la Biblia. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8. Me avisa cuando ya, por favor. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8. Gracias.
Bien, dice el versículo 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Note, aquí está diciendo, el mismo que habla de la vida eterna, que es Juan, que es el mismo que habla de el árbol por sus frutos se conoce, o sea, el inicio de un proceso de santificación o transformación, es el mismo que dice, pero de todos modos nosotros en ese proceso vamos a pecar, en ese proceso nos vamos a equivocar, en ese proceso vamos a resbalar y nos vamos a caer. ¿Qué tenemos que hacer en ese momento? Bueno, primero dice, si decimos que no tenemos pecado, o sea, asumir que hemos pecado, reconocer que hemos pecado, entender que vamos a pecar, pero ese entendimiento que no se convierta en la excusa para seguir pecando. Porque hay algunos que dicen, somos seres humanos y los seres humanos pecamos. Sí, se convierte en la excusa para seguir pecando y no salir del pecado. No. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. O sea, que ningún salvo se crea de ahí en adelante que no peca. No, el salvo va a pecar. ¿Qué tiene que hacer? Versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, pero antes de confesar el pecado delante de Dios, tengo que hacer lo que dice el versículo 8, asumir que he pecado. Si yo asumo que eso estuvo mal, voy a reconocer con la boca, eso estuvo mal. Si yo asumo que ese acto que cometí fue un pecado, a continuación con la boca yo puedo confesar y decir delante de Dios, Señor, he pecado. Si confesamos nuestros pecados delante de Dios, Señor, he pecado, Señor, te pido perdón por mi pecado, Señor, estoy arrepentido por mi pecado. Dese cuenta entonces que el arrepentimiento es una cosa que yo hago todos los días. El arrepentimiento no es algo que yo hice hace 20 años cuando Dios me dio la vida eterna, sino que el arrepentimiento es algo que yo hice hace 20 años y lo vengo haciendo todos los días porque como todos los días peco. Si confesamos nuestros pecados, Él, hablando de Dios, Él es fiel y justo. ¿Para qué? Para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda nuestra maldad. Pues lo mismo, a ver. El papá y el hijo y el papá están enojados el uno para con el otro. La relación sigue siendo la misma. O sea, padre, hijo y papá, eso no lo va a cambiar nadie. La comunicación está interrumpida. Mejoremos la comunicación. ¿Qué tiene que hacer? Pues si fue el hijo el que la embarró o fue el papá el que la embarró, pues tiene que acercarse al hijo y tiene que reconocer y decir, yo reconozco que lo que hice o lo que dije no estuvo bien. Te pido disculpas. Para eso, ¿qué se necesita? Carácter, humildad, sencillez, ganas de restaurar la relación. Lo mismo que ocurre entre cónyuges, hombre y mujer. La relación sigue siendo la misma. La comunión se interrumpió. ¿Por qué? Cosas feas que ocurrieron. ¿Qué tiene que hacer? Si quiere restaurar la comunión, la conversación. Pues se acerca, baja la cabeza, se humilla, se arrepiente, con su boca pide disculpas, obtiene perdón y se restaura la comunicación, la conversación, el diálogo o la comunión. Lo mismo con Dios. Señor, yo me acerco delante de ti porque yo reconozco que pequé, yo reconozco que me equivoqué, yo reconozco que la embarré. Entonces te suplico, Dios, que me perdones. Aquí dice, Él es fiel y justo para perdonarme y para limpiarme de toda maldad. Y a partir de ese momento, ¿qué pasa con la relación? Pues la relación queda restaurada. Vuelvo a la comunicación, vuelvo a la conversación, vuelvo al diálogo, vuelvo a la comunión con Dios. Cuando yo peco, entonces, en resumidas cuentas, no pierdo la salvación. Lo que pierdo es la comunión. Lo que pierdo es la comunicación. Lo que pierdo es la conversación o el diálogo con Dios. ¿Esto está claro? Bien. Tiene que ir quedando claro, ¿cierto? Todo esto es preparación para el momento del bautismo. En tercer lugar, y ya recta final para ir terminando con la clase, en tercer lugar, errores comunes con respecto al tema del bautismo.
Hay personas que se van a bautizar y llegan al bautismo, es decir, llegan al momento de entrada a las aguas, creyendo, primero, yo me voy a bautizar para salvarme. Yo me voy a bautizar para ser salvo. Yo aquí le hago a usted una pregunta. ¿Es el bautismo lo que a usted lo salva? ¿Es el bautismo lo que a usted le da vida eterna? ¿Es la condición del bautismo, el entrar y salir de las aguas, lo que a usted le da vida eterna? La respuesta es, como le acaba de decir Magnori, como lo está diciendo Pilar, no. No. ¿Cuántas personas no han ido a las aguas? Y como lo venimos diciendo, entra un pecador seco y sale un pecador mojado. O sea, ahí no hubo ningún cambio, no hubo ninguna transformación. Recuerde que no es el entrar a las aguas y salir de las aguas lo que a una persona le salva, sino el arrepentirse y creer en el Evangelio lo que a una persona le salva. Entonces usted no va a ir a las aguas. Ahorita en unas semanas no va a ir a las aguas, no va a entrar a las aguas para ser salvo. Usted tiene que llegar salvo. Usted no entra a las aguas para adquirir vida eterna. Usted ya tiene que llegar con la vida eterna. Ese es un error común que comete la gente, ¿no? Señor, aquí estoy, voy a entrar a las aguas para salvarme. No, salga de las aguas, que usted no ha entendido nada. No se puede bautizar en este momento. Se bautizará después, cuando lo entienda, cuando se arrepienta y cuando crea. Alguno puede ser que diga, este es otro error, alguno puede ser que diga, bueno, yo voy a entrar a las aguas porque yo quiero estar seguro de mi salvación. No, usted no entra a las aguas para estar seguro de la salvación. La seguridad de la salvación no se la da entrar y salir de las aguas. La seguridad de la salvación se la da el conocimiento de la Biblia que usted tenga y ver en su propia vida la evidencia de un cambio de comportamiento. Por un lado, el conocimiento. Todos estos versículos me dicen que la vida que yo tengo es vida eterna. Por el otro lado, el cambio de mi conducta. El cambio de conducta me enseñaron en esa clase del 9 de abril, que es la prueba que demuestra que yo soy una persona salva. Entonces tengo dos cosas de las cuales aferrarme para estar seguro de mi salvación. Uno, los versículos que dicen que la vida es eterna. Dos, el cambio de conducta que está teniendo mi vida. Eso es lo que a mí me da seguridad de mi salvación. No entrar a las aguas. Otro error común acá. Yo quiero entrar a las aguas, yo quiero ir al bautismo de las aguas porque yo quiero prosperar económicamente. Yo quiero progresar económicamente. Yo quiero plata, yo quiero dinero, yo quiero finanzas. No, usted no se bautiza en las aguas para que le vaya bien en el trabajo, usted no se bautiza en las aguas para que le salga el negocio, usted no se bautiza en las aguas para poder firmar el contrato, usted no se bautiza en las aguas para que le llegue más plata, usted no se bautiza en las aguas para que de ahí en adelante le vaya bien. No, a ver, si usted quiere prosperar económicamente, lo que tiene que ponerse es a trabajar, y lo que tiene que ponerse es a ahorrar, y lo que tiene que ponerse es a administrar correctamente, y lo que tiene que hacer es ser generoso con Dios. Lo que tiene que hacer es cumplir con los patrones bíblicos para prosperar económicamente. No puede ser, yo sé que no es el caso de ustedes, pero conozco el caso de otros que no trabajan, no ahorran, despilfarran, no administran bien, son tacaños con Dios, es decir, no aportan para la obra de Dios para poder seguir evangelizando, pero van al bautismo en las aguas creyendo que su vida económica va a cambiar. Hay que decir a la persona, no va a cambiar. Su vida económica no va a ser transformada hasta que usted no aplique los principios bíblicos para prosperar económicamente. Tenemos aquí varios errores que la gente comete. Lo repito y terminamos. Primero, me quiero bautizar para ser salvo. No es así. Segundo, me quiero bautizar para estar más seguro de mi salvación. No es así. Me quiero bautizar para que la vida me cambie y yo pueda progresar y pueda salir adelante. No es así. Entonces, ¿para qué me bautizo? Me bautizo como un testimonio público delante de Dios y delante de la gente que soy una persona salva, que estoy en un cambio de conducta, de comportamiento, que me comprometo a seguir cambiando y le pido ayuda a los que están presentes, que oren por mí,
que doblen rodilla por mí para que mi vida siga saliendo adelante. Para eso me bautizo. Bendito Dios, te damos infinitas gracias por tu palabra predicada hoy. Esta fue la lección número 3, Señor Dios, de un curso preparatorio para el bautismo. Te pido cada una de estas verdades queden claras en la mente de cada uno de ellos, que creen certezas y que creen convicciones. Te suplico, mi Dios, por la vida de cada uno de los que muy juiciosamente se conectan cada 8 días a recibir estas capacitaciones. Abre su mente, abre su corazón y síguelos preparando espiritualmente, Señor, para descender a las aguas, para entrar a las aguas y salir de las aguas. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y gracias a Dios.